soy Marta García, directora general del Colegio Santa Ana de Utiel, profesora de Física y Química, Biología y Geología en la etapa de secundaria. Creemos que educar no es solamente enseñar conocimientos, sino que es aprender a mirar, a comprometerse, a empatizar, a transformar una realidad. Estos proyectos, o el resultado de estos proyectos, viene desde del trabajo que se realiza desde la etapa de infantil a los 3 añitos a primaria y terminan en secundaria. Esa transformación de nuestro alumnado, que sean capaces de detectar las necesidades que tiene su entorno e implicarse en su mejora. Os invitamos a que conozcáis nuestro trabajo, a que veáis cómo se transforma nuestro alumnado, a que veáis y experimentéis esas vivencias y esa educación desde el corazón. Buenos días, chicos. Bueno, como ya comentamos el día de antes, hoy comenzamos nuestro APS, nuestro aprendizaje y servicio. Primero vamos a ver qué es un aprendizaje y servicio, en qué consisten estos proyectos. Después, nuestro aprendizaje va a ser con los enfermos del Alzheimer y conoceremos un poco partes del Alzheimer, desde los síntomas, qué es la enfermedad, las fases que tiene la enfermedad, los cuidados al cuidador. Cada uno de vosotros os haréis expertos en una investigación científica, haremos las rutinas pertinentes de trabajo con vuestros mapas mentales. Y después, cuando hayamos hecho esa parte de aprendizaje, realizaremos el servicio. Los talleres que organicemos en la clase, iremos al centro de la Asociación de Familiares de Alzheimer, AFA, y realizaremos la actividad con ellos. Buenos días, ¿se puede? Hola Dani, pasa. Vengo a recoger los dibujos del proyecto para llevárselos a Marta. Muy bien, chicos, pues estamos acabándolos ya. A ver, chicos, ¿hemos acabado los dibujos? Pues venga, los voy a recoger. Acordaros que son para los alumnos de cuarto de la ESO que estaban haciendo el proyecto de Emociónate. Bueno, vamos a coger también el dibujo de Martina, que lo tenemos aquí, que se nos había olvidado casi. Vale, Dani, te damos el dibujo de Martina y todos los de los amigos. ¿Vale? Vas con Dani y le das los dibujos a la clase de cuarto de la ESO. Vale, acompáñale. Adiós, chicos. Adiós, chicos, pasad. Venimos Claudia y yo a por los dibujos del proyecto Comunícate con la emoción para cuarto de la ESO. Pues fenomenal, mirad, os van a encantar porque los han pintado súper bonitos. Venid, ayudarme a recogerlos. ¿Tú también? Muy bien, Claudia, gracias. ¿Cómo decimos? Gracias. Gracias. Cayetana, ¿se lo das a Claudia? Muy bien, gracias. ¿Se lo das? Gracias. ¿Se puede? Hola, Hola. ¿qué traéis, chicos? Venimos a entregar los dibujos de vuestro proyecto. Pues estupendo, muchas gracias. Se los voy a dar a Marta para que se los enseñe a los de cuarto. Vale. ¿Vale? ¡Hombre, chicos! ¿Qué es esto? Los dibujos. ¡Ay! Es la parte que nos faltaba para cerrar nuestro proyecto. Es su trabajo, el trabajo de educación primaria, de infantil, perdón, de infantil, es que es de infantil y de primaria, que nos faltaba para cerrar nuestro trabajo. ¡Genial! ¡Un gran trabajo!
Bueno, hoy ya llega el día de la parte de servicio que tenemos que hacer con el centro de Alzheimer, la Asociación de Familias de Alzheimer. Lo tenemos todo montado, preparado, ¿no, chicos? Todos los talleres, cada uno sabe lo que tiene que hacer, todo el material preparado. Pues adelante, ¿cómo tenemos que estar allí? ¿Cómo tenemos que sentir? Tenemos que estar a tope, ¿no? Entregar ahí lo mejor de nosotros, con todo el cariño, con todo el amor a los usuarios, de dar lo mejor, ¿vale? Que lo vamos a hacer fenomenal, está todo súper bien organizado. Y además hemos venido muchos. A veros. Diles una alegría para nosotros, ¿a que sí, Fernando? Vale, ¿te acompaña el sitio? No, se va a la ¿Quién hay? Muy bien, muy bien. Aquí tenemos aquí. ¿A quién tenemos? Juventud Divino Tesoro, ¿verdad? Que sí, que sí. Tenemos Juventud Divino Tesoro. Que sí. ¿Vale? Son alumnos del colegio Santa Ana. Santa Ana, ¿vale? Y están haciendo cuarto de la ESO. Nada más y nada menos. ¿Estáis alrededor de cuántos años? 16 y 15. 15, 16 años. ¿Quién pilla la edad, no? Buenos días, mi nombre es Joel. Buenos días. Y yo 6 años. El día de hoy nos vamos a acompañar y vamos a estar acompañándonos en todo el día, haciendo distintas cosas y bueno, un día especial y muy especial para nosotros pasar el día con ustedes. Muy bien. Muy bien. Buenos días, yo soy Miriam, coordinadora de AFAUTIEN. Y yo soy Patri, técnico de integración social. En este momento están integrando tanto los conocimientos que ellos han ido adquiriendo y han ido investigando sobre la enfermedad de Alzheimer como una problemática social que en este caso es el Alzheimer. Pues es algo esencial para que vean eso, lo que estaba comentando mi compañera, que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, el poner los conocimientos que se han adquirido, en ponerlos en práctica en un centro como este. Porque una cosa son las letras, lo que se explica, lo que se dice en libros, pero luego el vivirlo in situ pues es algo muy diferente, el saber cómo realmente es una enfermedad, como es el Alzheimer. ¿Creéis que es gratificante para el alumnado desde el primer día que llega hasta el último día en que termina este programa? ¿Pensáis que es gratificante para ellos? Totalmente. El primer día que vinieron, que fue como una toma de contacto, sí que se les veía un poquito, sí que estuvieron participando y tal, pero sé que se les veía un poco como más parados, pero hoy, ahora, por ejemplo, después de los talleres que ellos han preparado, han dejado de hacer sus talleres, los usuarios están haciendo otras actividades y ellos están con ellos, les están ayudando. Hay un grupo que están jugando a un juego de cartas, otros están ayudándoles a pintar, otros están haciendo un memory, o sea, están totalmente involucrados. En este caso estamos hablando de niños muy pequeños, niños que vienen aquí a intercambiar experiencias, han venido a hacer estimulación cognitiva con ellos, a vivir el día a día que nosotros vivimos. La sociedad se basa en cuidarnos, en generar redes y
y me parece muy interesante este tipo de proyectos. Pues yo creo que es maravilloso que un cole permita hacer un proyecto así, ¿no? que toca la emoción y que conecta al final el aula con el ambiente social y con una realidad como esta. Chicos, esperamos que seáis las manos, los pies, la cabeza y el corazón de muchas personas más, porque habéis hecho un proyecto genial, genial. La comunicación, la calma, pues pueden ser muy importantes tanto para tratar con personas mayores como con cualquier otro tipo de personas. Esta experiencia no tan solo nos ha ayudado a entender esta enfermedad desde el punto de vista del usuario, sino también desde el punto de vista de la familia, ya que como tal es un proceso bastante complejo de digerir. Creemos que esta experiencia nos ha dado valores como la empatía, la paciencia y sobre todo el amor hacia estos usuarios y a comprender cómo lo viven y obviamente a tener ya el conocimiento básico de cómo manejar esta condición. Creemos que nos va a ayudar en nuestra vida tanto personal y como profesional. Entonces deseamos ya que esto es una final de vuestra etapa, en la siguiente continuéis con estos proyectos de vida. ¿Vale? Es lo que os deseamos con todo corazón.